Eh, Mirad, yo soy capaz de ver el futuro, totalmente. Y sé que os quedaréis impresionados, sé que no os lo creeréis, pero es verdad. Yo soy capaz de ver el futuro y lo veo con mucha precisión, con bastante precisión. Esto una vez lo dije en tercero, una vez que fui a hacer una guardia. Yo a los de tercero no los conocía, pero como no tenían deberes me empecé a contarles cosas y les dije que los historiadores éramos capaces de ver el futuro. Y ahora cuando me ven por el patio por ahí me dicen, tú eres el que ve el futuro. Y yo, pues sí, pues soy el que ve el futuro y tal. Eh, Ahora os explico por qué vemos el futuro. Y de hecho, si hay personas capaces, creo yo, de ver el futuro, yo hablaría de dos fundamentalmente. Primero, los meteorólogos, que son capaces de predecir con muchísima precisión si mañana o la semana que viene va a llover o no, qué temperatura va a hacer, si va a hacer viento o no va a hacer viento. ¿Por qué? Porque analizan los datos que tienen y en base a eso, en base a una situación actual, pueden predecir cómo va a ser dentro de unas semanas. ¿Por qué? Porque las cosas se repiten. Como hemos visto en la primera parte de la asignatura, el clima es el que es. Y un clima mediterráneo, pues yo puedo predecir con muchísima precisión que este verano va a llover poco. Y puede incluso no lleva nada, al menos hasta septiembre. ¿Por qué? Porque suele ser así. Y por ejemplo, viendo el día que hace hoy, pues yo puedo decir más o menos, viendo el viento, sintiendo un poco el ambiente, pues que seguramente mañana hará un día pues soleado, ¿vale? No lloverá, las cosas están pues, bastante calmadas meteorológicamente hablando. Acordaos, es lo mismo el clima que la meteorología. Nuestro clima es siempre mediterráneo y la meteorología pues cada día depende. Bueno, ese es uno de los grupos que pueden predecir el futuro, los meteorólogos. Segundo grupo, los historiadores. ¿Por qué? Pues porque los historiadores hemos vivido mucho. Papá. Dime, un momentito. ¿Qué quieres que ponga más agua? Claro. Hemos vivido mucho, hemos vivido muchos mundos, muchas vidas, muchos lugares. Conocemos lo que pasó hace 4.000, 3.000, 2.000, 10.000 años. Sabemos cómo reacciona la gente a determinadas cosas, cómo reacciona una sociedad ante unos problemas determinados. Sabemos, por ejemplo, qué pasa después de una guerra, qué pasa después de una epidemia, qué pasa después de que, yo qué sé, de que haya una erupción volcánica y la lava de ese volcán sepulte un lugar como Pompeya, que se ha podido conservar con bastante fidelidad en unas ruinas que hay ahí en la ciudad de Pompeya. Se han descubierto un montón de cosas gracias a que fue sepultada por lava volcánica y eso hizo que escapara de la destrucción del tiempo y de la historia. Bueno, pues eso, conocemos muchas vidas, muchos lugares y podemos predecir bastante bien cómo va a ser el futuro. De hecho, si a mí me preguntan, ¿por qué va a pasar ahora con la pandemia del coronavirus? Eso me lo pregunta a mi mujer de vez en cuando, otra cosa es que me crea o no. Pero yo le suelo decir que económicamente pues es una situación complicada, pero yo le digo, pues, siempre tiendo al optimismo, que es mucho menos complicada que una guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra hay destrucción, hay habitualmente bastante más muertos, pero sobre todo la destrucción de la industria, de infraestructuras, la situación internacional tan complicada con rivalidades. Eso no se da en una pandemia. La pandemia es una lucha de todos contra un enemigo común, invisible en este caso, y que no va a responder a nuestros ataques, hagamos lo que hagamos. Entonces habrá una paralización de la economía, pero yo creo que la recuperación será bastante rápida. Y dentro, pues a lo mejor, yo que sé, de un año, de 2 años, pues ya empecemos a olvidarnos de toda esta situación. Yo creo que eso es lo que va a pasar. También puedo fallar. A mi mujer le dije que Donald Trump nunca iba a ser presidente de los Estados Unidos y ahí lo tenéis. Y seguramente va a ser otros 4 años más cuando haya elecciones. Bueno, pues puedo fallar. Igual que mañana puede llover sin que nadie lo haya predicho. Pero bueno, el caso es que en la antigua Grecia había lugares en los cuales a los cuales la gente iba para preguntar sobre el futuro. Y estos lugares eran llamados oráculos. Y allí veían a personas que eran llamados oráculos. Y esas personas decían cosas, decían profecías que eran llamadas también oráculos. Es decir, oráculos se refiere a tres cosas: al lugar, al lugar donde se hacen las predicciones, a la persona que hace las predicciones y a la predicción misma. Todo eso se llama oráculo. Pues es así, es una palabra que tiene muchos significados. Y en Grecia tuvieron muchísima importancia, ¿vale? Había muchos oráculos y personas de todo tipo, desde las más humildes hasta los mismos reyes, iban allí a preguntar qué iba a suceder en el futuro, ¿vale? Qué podía esperar ante una acción determinada, qué podía esperar del paso del tiempo.
El más famoso, el oráculo más famoso es el oráculo de Delfos, un lugar, un templo dedicado, en realidad era una gruta, dedicada al dios Apolo, que era el dios también de los oráculos, aparte de las artes, de la música, enamorado de Dafne, como hemos visto. También era el dios de los oráculos. Y allí en Delfos la gente iba, leía la inscripción que había en la puerta del oráculo, que decía conócete a ti mismo. Lo diría en griego, pero no sé griego, ni me acuerdo cómo se decía. Pero esa es la inscripción, conócete a ti mismo. Supongo porque conociéndote a ti mismo, sabiendo cómo reaccionas, puedes conocer bastante tu futuro. Bueno, el caso es que iban ahí, descendían a la gruta, y allí había habitualmente mujeres llamadas sibilas, pero también oráculos, que decían cosas muy extrañas, empezaban a hablar como enloquecidas, como poseídas por alguna fuerza superior y empezaban a decir cosas misteriosas que eran muy difíciles de interpretar. Luego habitualmente había unos sacerdotes que se encargaban más o menos de traducir al lenguaje humano esas cosas que decían y lo dejaban por escrito o se lo comunicaban a la persona que había ido a que le predijeran el futuro. Y bueno, y esa persona al final pues tenía que interpretar qué quería decir y en base a eso tomaba decisiones. Saben perfectamente que tomemos las decisiones que tomemos, el destino, si está predicho, pues se iba a cumplir, o eso es al menos lo que pensaban los griegos. Aparte de en Delfos había muchas otras ciudades y dependiendo de a quién le tuvieras más confianza, pues ibas a unos o ibas a otros. Hoy en día se mantiene eso un poco, están las que leen las cartas, están las que leen las líneas de la mano. Mi mujer dice que está preocupada por esta línea mía de la vida, que es la de más abajo, que se corta muy rápidamente. Yo le digo que luego continúa, mejor me resucito, me reencarno o algo así. Los griegos solían también, aparte de... Momento. Aparte de predecir el futuro consultando a esos oráculos, también había profesionales, funcionarios a cargo del Estado que se encargaban de interpretar algunos signos como signos de los dioses que nos querían comunicar algo a los humanos. Y lo hacían a través del vuelo de las aves, o lo decían a través del estudio de las vísceras de algún animal, o lo hacían a través de iba a decir las tazas de café. El café no, el café es africano, los griegos todavía no conocían el café, pero ahí hay gente que dependiendo de los pozos que dejes en la taza de café también te predicen el futuro. Los griegos fundamentalmente con el vuelo de las aves, con fenómenos meteorológicos o con el estudio de las vísceras. Abrían al animal y según lo tenía ahí todo compuesto, pues decía pues, que iba a ir bien o que iba a ir mal o que iba a haber mucha tristeza, mucha alegría o yo qué sé, pues predicciones que estaban un poco ahí embarulladas. Oráculos, entonces. ¿Y qué? ¿Te pongo más? Vale, perfecto. Al final, conocer el futuro te da seguridad y eso es lo que buscamos todos, es decir, tener datos, pistas para poder actuar y no tener o tener al menos como más seguridad en que la decisión que tomes no hagas eso, va a ser la adecuada. Y por eso tienen tanta fama los oráculos todavía hoy, han persistido a lo largo de años y de siglos y de milenios, porque la gente quiere saber porque el futuro es desconocido, nos inquieta, nos preocupa muchas veces y cuanto más sepamos de él mejor. Y la historia, y con esto quiero acabar, prescinde de esa magia, de una magia. El futuro ya no nos lo dicen los dioses, sino que nos lo dice la ciencia y la observación y el saber cómo ha reaccionado la gente a determinados fenómenos. Y eso a los historiadores yo creo que en general nos da bastante tranquilidad. Somos gente bastante tranquila, más raros o menos raros, pero habitualmente yo creo que los historiadores, al tener esa perspectiva de tantos años, tendemos a relativizar todo, casi todo, y sabemos darle la justa importancia y no ver algo tremendo en cualquier cosa que pasa. Y por ejemplo, esta situación, la del coronavirus, pues se ha dado en muchas ocasiones de una forma mucho más terrible, habitualmente mucho más terrible que ahora. Ahora tenemos, aparte de que el virus es menos dañino que otras veces, tenemos herramientas para tratar de evitar en lo posible muertes y contagios. Pero bueno,
sabemos que estamos preparados, al menos más preparados que en el pasado, y que la vida pues va a volver a su curso. Ahora hay algunos profetas que dicen que no, que ahora la vida nunca volverá a ser igual, que tendremos que cambiar. Yo creo que no. Y esa es mi predicción de futuro. Pues la vida volverá a ser la que es porque es la que llevamos y es la que nos gusta llevar. Y salvo lo malo, que esperemos que lo vayamos solucionando poco a poco, digamos, en lo que gozamos, veo muy difícil que renunciemos a todo eso. Conclusión. Oráculos muy importantes en la Grecia clásica, muy famosos, la gente iba ahí a tope para saber su futuro. Y pensamiento final, el futuro lo decidís vosotros, con vuestras acciones, con vuestras decisiones y con vuestro afán por ser cada vez mejores. Un saludo, hasta pronto.